Bueno, pues. Bueno, pues. Buenas tardes, hermanos. Vamos a disponernos para ver el siguiente tema de teología sistemática. Vamos a hablar de la iglesia, sus miembros. Vemos que la iglesia tiene un propósito presente en el plan de Dios, ¿sí? Vemos que en el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central de Dios en la edad actual, en contraste con el propósito de Dios para con individuos y naciones del Antiguo Testamento y el propósito mayor para la nación de Israel. Se revela que la iglesia es la compañía de creyentes tomada por judíos y gentiles, que son llamados a salir del mundo y se juntan en una unión viva por el bautismo del Espíritu. Vemos que en general el concepto de la iglesia, ¿sí?, se divide en dos grandes categorías. El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en la iglesia como un organismo, la unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Esta es la verdad distintiva que se presenta a partir del día de Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu, y que acaba con la venida de Cristo por su iglesia, en la cual, ¿sí?, la iglesia será arrebatada fuera del mundo y llevada al cielo. Sin embargo, vemos que otro concepto es el de la iglesia local o iglesia organizada. Bueno, sabemos que no se llama iglesia, nosotros somos llamados, cuando nos congregamos se llama congregación, ¿no? Vemos que es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o en un grupo de tales asambleas, ¿sí? Locales, bueno, volvemos a lo mismo, se llamaría congregación. Primera de Corintios 1:2. Amén. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Y Filipenses 1:1. Gálatas 1:2. Amén. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Amén. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Bueno, vemos que en general, la palabra iglesia es una traducción de una palabra griega llamada eclesia y frecuentemente se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. La palabra realmente significa llamados fuera. En la Grecia antigua las ciudades se gobernaban por un sistema puramente democrático, en que todos los ciudadanos del pueblo se reunían para decidir sobre los asuntos de interés mutuo, como eran llamados fuera de sus ocupaciones ordinarias a una asamblea en la cual podían votar. La palabra llegó a significar el resultado de aquellas convocatorias y esto se designó a aquellos que se reunían, ¿sí? Esta palabra se encuentra con frecuencia en la Septuaginta. Bueno, es algo que vamos a tocar en teología. Fíjense que en teología y en la siguiente enseñanza que vamos a empezar a dar de el Antiguo Testamento, ¿sí? Como parte de las enseñanzas que estoy tomando en el Instituto Bíblico, se llama la Septuaginta. Fíjense que ¿cómo creen que se formó en este momento? ¿Cómo fue que se ordenó la escritura? Fíjense que había 72 hombres. 72. Y esos 72 hombres, que eran hombres sabios, ¿sí?, les piden que cada uno se llevara
las escrituras, porque recordemos que las escrituras antes no era como hoy la tenemos, ¿no? No, se llevaban unos papiros, ¿no? Eran unos rollos, ¿no? Y cada uno se la llevó a su casa, a sus lugares. ¿Y qué crees? Que les preguntaron cómo debía de ser el orden, ¿sí? El orden de la Biblia que hoy en día vemos. Porque yo te quiero preguntar, así como está la Biblia, ¿es el orden? Así como ahorita tú ves la Biblia, ¿ese es el orden cronológico? Pregúntate, ¿así es el orden cronológico? No, porque el primer libro más antiguo que tiene más de 2000 años es Job. Pero ahí sería entonces orden Cronológico. es que va en orden como la historia nos la cuenta. Pero entonces usted diría el orden histórico. Perdón, el orden histórico, tiene razón, hermano. El orden histórico, no. Según el orden histórico, Job es el más antiguo. Tiene razón, hermano. Entonces, fíjense. Entonces, esos 72 hombres se lo llevaron. Esos son la Septuaginta, ¿sí? Septuaginta, ¿sí? Esos 72 hombres se los llevaron. ¿Y qué crees? Que cuando regresaron todos ya habían presentado el orden cronológico. Entonces se entendieron que había sido el Espíritu Santo el que había puesto ese orden. ¿Y qué libros sí? ¿Y qué libros no? Porque también se llevaron libros apócrifos. Tenemos el caso como el libro de Enoc, ¿sí? Que es un libro apócrifo. Sí, tenemos el libro de Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, el libro de Tobías, el libro de todos estos que hoy en día están pues ¿cómo se llama? Por ejemplo en el Deuterocanónico, sí, ahí vemos que sí. Entonces, cada uno vamos entendiendo que estos hombres de la Septuaginta eran hombres sabios. Vemos que la versión griega del Antiguo Testamento y designa las diversas asambleas del Antiguo Testamento se usa en un sentido similar en pasajes como el de Hechos 7:38 y 19:32. Vamos a ver Hechos 7:38. Eso lo vamos a explicar en ahora que vamos a tomar estas enseñanzas. Fíjense bien, hermanos, yo en el tiempo que tengo, yo nunca había oído escuchar de la Septuaginta. Y pues ahora que estoy yendo al Instituto Bíblico, estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? ¿Sí? Sí, dice la palabra, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que dar. Amén. Ahora 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Amén. Vemos que donde la palabra se usa sencillamente para una multitud reunida, sin embargo, cuando se usa para la iglesia como cuerpo de Cristo, se convierte en una palabra técnica que se refiere a los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. Este concepto no se encuentra en el Antiguo Testamento. Aun cuando Israel a veces se reunía con propósitos religiosos, la palabra cuando se usa para los salvados se aplica específicamente a la compañía de los salvados durante la presente era y que se encuentran en el cielo y en la tierra. Vemos que la iglesia una revelación del Nuevo Testamento, por cuanto no se encuentra en el Antiguo Testamento el concepto de una iglesia formada por judíos y gentiles que son salvados y reunidos para la vida eterna. Solo el Nuevo Testamento da la revelación divina sobre este importante tema. En el plan de Dios era necesario que Cristo viniera, ¿sí?, primero para morir en la cruz, fuera resucitado de entre los muertos y ascendiera a los cielos con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sin embargo, fue posible que Dios cumpliera su propósito de tener una compañía especial de creyentes sin tener en cuenta la distinción entre Israel y los gentiles, y cada uno de ellos con su propio lugar en el propósito eterno de Dios. Según Hechos capítulo 2,
confirmado por la experiencia de Cornelio en Hechos 10, los creyentes en Cristo fueron bautizados por el Espíritu. Primera de Corintios 12:13, vamos a leer Primera de Corintios 12:13. Amén. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Y llegaron a ser miembros los unos de los otros con el advenimiento del Espíritu Santo. Desde Pentecostés hacia adelante, cada creyente que llegó a la salvación fue hecho miembro del cuerpo de Cristo. Como vimos previamente en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, una vez que la iglesia esté completa y sea arrebatada en el rapto del cielo, el propósito divino volverá a ser la distinción normal entre judíos y gentiles que sean salvos durante el periodo de prueba, que seguirá al arrepentimiento y en el reino milenial. El judío, el gentil y la iglesia de Dios. En la era actual la Biblia reconoce tres grandes divisiones en la familia humana: el judío, el gentil y la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. Amén. Dice la palabra: no seis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ok. La observancia de estas distinciones es de gran importancia para comprender el propósito presente de Dios. Los judíos o hijos de Israel son la nación que surgió de Abraham, siguiendo la línea de Israel y Jacob, de Isaac y Jacob, y que según el propósito y la promesa divina son el pueblo terrenal escogido por Dios. Esta nación ha sido milagrosamente preservada hasta el tiempo actual, y según las profecías, hermanos, todavía será el pueblo dominante y glorificado de la tierra en la edad del reino venidero. Isaías 62:112. Amén. Vamos a leerlo. Isaías 62:112. No, 112. Sería 12, ¿verdad? Sí, ahí está. 62:12. Llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Las promesas eternas de Jehová a su pueblo no pueden ser alteradas. Esas promesas incluyen una entidad nacional, como lo dice Jeremías 31:36. Jeremías 31:36. Amén. Ahora una tierra, Génesis 13:15. Génesis 13:15. Amén. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Un trono, Segunda de Samuel 7:13. Amén. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Un rey, Jeremías 33:20-21. Amén. Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Amén. Y un reino, Segunda de Samuel 7:16. Segunda de Samuel 7:16. Amén. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén.
Vemos que en la fidelidad de Dios sus promesas, que son primeramente terrenales en carácter, han sido cumplidas hasta el momento presente y serán cumplidas por toda la eternidad, porque se dice que cada uno de estos pactos es eterno en duración. 4 palabras describen la operación del propósito divino en este pueblo: escogidos, dispersos, reunidos, benditos. Es obvio que fueron escogidos y que ahora están dispersos entre las naciones de la tierra. Todavía falta que sean reunidos y bendecidos. El ministerio peculiar de este pueblo se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Amén. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Y esto lo comparamos con Génesis 12:3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vemos que los gentiles son la vasta multitud incontable, excluidos los israelitas que han vivido en la tierra desde Adán hasta ahora. Aparte de ciertos individuos, no hay noticias de que en el periodo desde Adán hasta Cristo Dios haya tenido alguna relación especial o haya extendido alguna promesa inmediata a los gentiles. Sin embargo, las profecías del Antiguo Testamento predicen grandes bendiciones terrenales que vendrían sobre los gentiles en el reino venidero, sobre la tierra, y en la era actual participarían al igual que los judíos en los privilegios del Evangelio. Vemos que la iglesia de Dios no se refiere a la membresía de iglesias organizadas, sino a toda la compañía de los redimidos que habrían sido salvos durante la era actual. Son un pueblo distinto porque todos los individuos que la forman han nacido de nuevo, entran en el reino de Dios. Juan 3:5. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Y han sido destinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ya no están en Adán participando de la ruina de la vieja creación. 2 de Corintios 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sino que están en Cristo participando de su nueva creación. De todo lo que es en Cristo es en la vida y gloria de su resurrección. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Y 2 de Corintios, Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Ok. A la vista de Dios es cambiada su nacionalidad, porque están sobre una nueva base en la que no hay judío ni gentil, sino que Cristo es el todo en todos. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Ahora son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Colosenses 3:3. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Y todas sus promesas, sus posesiones y su posición son celestiales. 2 de Corintios 5:17-18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. De este modo, este pueblo celestial se distingue de todos los demás pueblos de la tierra. Vemos que la iglesia es formada por judíos y gentiles. Ya han sido señaladas las respectivas posiciones terrenales de judíos y gentiles. A esto se debe añadirse que durante la era actual y para los propósitos de la gracia, Dios ha colocado a judíos y gentiles sobre una base común. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Se dice que ambos están bajo pecado, lo que significa que ahora están limitados a la salvación por gracia solamente. El cambio en el programa divino en la muerte de Cristo, del reconocimiento de una nación favorecida a un llamamiento de individuos, tanto judíos como gentiles, fue algo dificilísimo de entender para los judíos. El judío no comprendió que sus pactos habían sido puestos a un lado por un tiempo, pero que no habían sido abrogados. Las luchas de la nación con este problema están en el libro de los Hechos. El judío se encuentra desajustado hasta el día de hoy en relación con este programa, y se ha predicho del que permanecerá cegado en parte hasta que la iglesia sea llevada de este mundo. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice: después de lo cual el libertador vendrá a Sion y quitará la impiedad de Jacob. Se afirma que este es el pacto de Dios con ellos cuando Él quite sus pecados. Romanos 11:26-27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Vemos que por la iglesia. El apóstol dio instrucciones de que el evangelio sea predicado primeramente al judío. Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergonzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y vemos que su propio ministerio fue ordenado de acuerdo con este programa. Hechos 17:1-3. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Amén. Vemos como se ha sugerido el apóstol Pablo le fueron dadas 2 revelaciones. Una, el evangelio de la gracia de Dios, probablemente cuando estaba en Arabia al comienzo de su ministerio. Gálatas 1:11-12. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y la otra de la iglesia como cuerpo de Cristo, posiblemente mientras estuvo en la cárcel. Efesios 3:6. Amén. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Vemos que el rasgo vital de la segunda revelación es que de las dos fuentes, judíos y gentiles, Dios está formando un nuevo cuerpo. Efesios 2:15.
Este era un misterio. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Esto es un secreto divino aún no revelado. No es secreto que Dios tenía propósitos para Israel o para los gentiles, puesto que esto es el tema del Antiguo Testamento en las profecías, pero el secreto escondido en Dios era la creación de un nuevo orden celestial, de seres escogidos de judíos y gentiles, membresía de la iglesia. La respuesta a la pregunta, ¿puede una persona ser salva y no ser miembro de la iglesia? Depende del significado que se le dé a la palabra iglesia. Es obvio que una persona puede ser cristiana y no ser miembro de una iglesia local. En realidad, todos debieran ser salvos antes de hacerse miembros de una iglesia. Y si se es salvo, es normal que un individuo busque la comunión del pueblo de Dios en una u otra forma. Por otra parte, es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, porque una parte de la obra divina en la salvación es la unión del salvado con Cristo por el bautismo con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Amén. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Cuando se usa en conexión con la obra del Espíritu, bautizar es una palabra de significado discriminatorio y traspasa los límites de la ordenanza exterior del bautismo con agua y representa el ministerio del Espíritu en favor del creyente, que tiene los efectos de mayor alcance que cualquier otra empresa divina en la salvación. No es sorprendente que Satanás haya tratado de distorsionar el significado claro del bautismo con el Espíritu y el ministerio divino que él representa, porque solamente sobre la base de este ministerio podemos comprender las riquezas de la gracia divina o entrar en el gozo celestial, con su impulso a una vida santa que estas riquezas imparten. En la tierra la iglesia se ve como una banda peregrina de testigos. No son de este mundo, así como Cristo no es de este mundo. Juan 17:16. Amén. No soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. Amén. Y dice, y como el Padre ha enviado al Hijo al mundo, el Hijo fue enviado a estos testigos por el mundo. Aún no se ha manifestado. Véase Colosenses 3:4. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a ver Juan 3:2. Ya casi terminamos. Este tema está cortito. Amén. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Amén. Lo que ellos son por las riquezas de la gracia, por ser el pueblo celestial en contraste con Israel, el pueblo terrenal, la iglesia, glorificada en la realización de su propósito divino, aparece en los cielos como la esposa del Cordero, teniendo juntamente con el Rey y participando para siempre en la gloria del eterno Hijo de Dios. Bueno, entonces con eso terminamos esta parte. Fíjate bien, algo que debemos de entender: ¿Dios ya acabó con el pueblo de Israel? No. Ahorita Dios tiene al pueblo de Israel, pues ahora sí, como dicen, en la banca, ¿no? Ahorita digamos que la que está operando es la iglesia, pero Dios más adelante, una vez que la iglesia sea arrebatada, va a empezar a tratar con el pueblo de judío. ¿Y a quién va a usar para tratar al pueblo judío? Pues al anticristo. Ahí es donde tú y yo debemos de entender esto, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tú y yo estamos llamados a ser ¿qué? Miembros de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, los salvados, ¿sí? Los verdaderos. Por eso, mira, hay una situación bien tremenda. Cuando hay una persona que anda de iglesia en iglesia y que se va y que se aleja y que dice, no, yo ya no quiero nada, y que eso, pregúntate, ¿era salva?
era parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque hoy en día tú y yo hemos entendido que aquí Dios nos ha puesto para que cada uno ejercitemos los dones que Dios nos ha dado, para uso y para honra y gloria del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo como parte de un mismo cuerpo, ¿sí? Una familia. Me llama la atención que la mamá de la hermana Guille le dice: vete con tu nueva familia, con tus hermanitas. En tono sarcástico, pero fíjate, en tono sarcástico, pero realmente sí es cierto. Es la nueva familia de la fe, la nueva familia en Cristo, ¿sí? Aunque suene así, y le dice: yo para ti ya estoy muerta. Fíjense, la mamá le dice: yo para ti ya estoy muerta. Esto está muy tremendo lo que habla, ¿no? Entonces, bueno, entonces con esto estamos entendiendo la siguiente enseñanza de teología sistemática. Va a ser la iglesia, su propósito y comisión. La iglesia tiene un propósito y tiene una comisión. ¿Qué es una comisión? Una misión que cumplir, ¿sí? Es la página 206. Sí. Amén. Ok, bueno, entonces la siguiente enseñanza va a ser la iglesia, su propósito y la comisión que tiene. Amén. Bueno, pues vamos ahora para ser despedidos. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque hoy tú nos has instruido, tú nos has enseñado, Señor. Hoy pudimos ver muchos ejemplos. Vamos a seguir tomando, Señor, con tu permiso, si tú así lo quieres, pues seguir ayudando a crecer en tomar decisiones, Señor. Sabemos que hay muchos ejemplos en tu palabra, Señor, pero ayúdanos a que toquemos los ejemplos más claros, más precisos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas en Cristo, parte de un mismo cuerpo, que han decidido, Señor, por renunciar al sistema del mundo para estar aquí, conforme lo dice tu palabra, que el séptimo día descansemos y lo dediquemos a ti. Pues hoy estamos siendo preparados, instruidos, Señor, enseñados, formados, Señor, para honra y gloria de tu reino. Gracias te damos, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas. Te pedimos perdón si a veces tú no has sido el primer lugar, si nosotros la primera decisión no ha sido pasar tiempo contigo, leer tu palabra, consultarte. Pues te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que seamos hombres y mujeres diligentes, que te busquemos, Señor, en la mañana. Lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos sea buscarte, agradecerte, platicar contigo, y después, Señor, empezar a leer tu palabra, Señor, porque sabemos que ahí es donde tú nos hablas a nosotros, Señor. Te damos gracias. Bendigo la vida de mi hermano Oscar, guárdalo, protégelo, bendice su entrada y su salida, que él llegue con bien a su casa, Señor, guardado y protegido. Envía un vallado de ángeles sobre él, sobre las cosas que tú le has dado, porque todo te pertenece a ti. Por la vida de sus mascotitas, sus perritos, Señor, su gatito, su tortuga, de todos los animalitos y seres creados que tú le permites tener. Te doy gracias por la vida de la hermana María del Pilar, María José, la hermana Guille, Señor, que tú estás hablando cada vez más y más a sus vidas y a sus corazones. Hoy tú nos enseñabas que hay una decisión. La decisión más importante es volvernos a ti, Señor, y reconocer que necesitamos un Salvador y un Redentor que se llama Cristo Jesús. Bendícelas, guárdalas, protégelas en medio de sus luchas y batallas, Señor, que ellas cada día puedan aprender a depender cada día más de ti, Señor. Y sobre todo, Padre, fortalece su fe, fortalece su paciencia, pero ante todo, Señor, trae claridad de pensamientos, sentimientos y emociones, Señor, para que ellas puedan seguir tomando decisiones cada día más y más alineadas a tu palabra, alineadas a tu voluntad y alineadas, Señor, conforme al propósito que tú a cada uno de nosotros nos has dado. En el nombre de Jesús les bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén.
quieta, ¿no?